Médicos TV Internacional. A nombre de Razer, expertos en calefacción, aires acondicionados y campanas para restaurante. Amy Names Immigration Solution, trámites migratorios. Val Shop, Sublimation Utah, estampados e impresiones en todo tipo de superficie. Médicos TV. Hola amigos, una vez más con ustedes a través de esta vía Médicos TV Internacional, un programa más. Hoy estaremos hablando de inteligencia artificial aplicada a la medicina. En esta época es muy bien sabido que la inteligencia artificial está siendo aplicada en los diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología, y la medicina, la salud no escapa a esto, y de verdad que tiene mucha utilidad. Estaremos hablando de la inteligencia artificial aplicada a la medicina desde el punto de vista de la salud, hablando de las aplicaciones en el diagnóstico, en la detección temprana de patologías, en el análisis de imágenes, interpretación de datos, detección de patrones, que eso puede ayudar a hacer pronósticos. De toda esta información, además de esta información desde el punto de vista diagnóstico, también estaremos hablando de lo que tiene que ver con el tratamiento, o sea, cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en el área de los tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Para esto estaremos hablando con un invitado especial, el doctor Osman Argüello, quien es especialista en informática biomédica y en inteligencia artificial aplicada a la medicina o a la salud. Estaremos hablando con el doctor, que nos estará contestando una serie de preguntas. Por lo tanto, pues le damos la bienvenida al doctor Osman Argüello. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en nuestro primer programa de la nueva temporada de Médicos TV Internacional. Bienvenido, Osman. Hola, Reglo. Es un placer volver a estar aquí contigo en el programa, recordando el programa que hicimos allá en Venezuela hace muchos años atrás, donde hablábamos precisamente de la informática biomédica y desde aquel entonces y cómo ahora ha evolucionado hasta el nivel que estamos ya trabajando con inteligencia artificial aplicada en salud, que es el programa pues que me invitaste para hacerlo y que me parece excelente, porque esto ha sido una evolución constante desde aquel entonces, aquel año que, si mal no recuerdo, era 2007, 2008, 2009, por ahí estábamos, hasta ahora. La evolución ha sido increíble, el desarrollo de las nuevas tecnologías en el área médica ha sido espectacular. Y obviamente que la inteligencia artificial, que empezó a tener auge desde el 2017 aproximadamente, viene de mucho antes, ¿ok? Pero se empezó a reenfocar a partir de 2017, cuando empezaron a salir los modelos GPT, los modelos de agentes de inteligencia artificial. Y bueno, ahora ya tenemos todo un planteamiento nuevo. Es más, la medicina se va a transformar con el uso masivo de inteligencia artificial. Y eso lo vamos a ver en unos momentos cuando te explique esta parte del tema. Bueno, Osman, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia. Osman, la primera pregunta es inteligencia artificial. Háblanos de un concepto general, de una definición. Haznos una semblanza de lo que es la inteligencia artificial, especialmente aplicada a la ciencia médica y al área de la salud. Hablo de una semblanza porque sé que es un tema muy extenso y que necesitaríamos mucho tiempo para definirlo como es, pero un resumen para el público en general, para que sepan qué es la inteligencia artificial y cómo se está aplicando a la medicina. Sabemos que está tocando en el área de la medicina tópicos como lo que es el diagnóstico, el tratamiento, pronóstico, incluso los tratamientos médicos y quirúrgicos también. Entonces, haznos una conceptualización,
un poco general y resumida sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina y cuáles áreas de la medicina y en cuáles áreas de la medicina está siendo aplicada la inteligencia artificial. Ok, Reglo. Si tengo que pensar en una semblanza para lo que es la inteligencia artificial, es bastante largo el tema. Voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. Cuando hablo de pocas palabras, es tratar de llevarlo a entender el porqué de la importancia de la inteligencia artificial. Ok, vamos a hacer una definición primero. Una definición de inteligencia artificial amplia, la tenemos que hacer para poder abordar todo el tema. Es la capacidad de un sistema informático para ejecutar procesos que imitan, ojo con la palabra, imitan las habilidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Y el avance ha sido tan significativo en esto que ya los agentes de inteligencia artificial, los agentes GPT, así se llaman, pero ahorita explico también por qué se llama agente GPT. Los agentes GPT pueden incluso memorizar ahora, usar la memoria en retrospectiva para desarrollar, armar o hablar sobre un tema en particular. ¿Qué quiere decir esto? Estamos llegando a un nivel de uso de inteligencia artificial que se va pareciendo mucho más al pensamiento y a la correspondiente manera de que nosotros los humanos transmitimos la información o hablamos, que incluso tú hablas ahora con un agente GPT y te puede recordar un hecho que tú hablaste con él en el pasado o que tú le cargaste como data en el pasado y te lo puedes recordar ahora. Y tan así que puedes hablar directamente porque ahora hay el procesamiento del lenguaje natural y entonces esto te permite hablar con la gente como si estuvieras hablando con otro ser humano. Es increíble. O sea, es una cosa que cuando uno lo piensa, lo ve y lo hace, yo lo hago todo el tiempo porque trabajo con inteligencia artificial para muchas cosas. Entonces, cuando yo entablo una conversación con mis agentes, es como si estuviera hablando con otra persona. Literal, no estoy bromeando con él. Y me responde de una forma tan natural y tan parecida a como hablo con otro ser humano, que a veces podría, o sea, si no supiera que es un agente, que es una herramienta, sería difícil discernir si es o no es otro humano. Para alguien que nunca ha usado inteligencia artificial y de pronto le dan un teléfono con una inteligencia artificial hablando directamente y habla con ella, lo podría confundir. Las pruebas de Turing, que son las pruebas que se hacen con inteligencia artificial para determinar cuándo es una máquina o un humano, a veces no dan resultados con este tipo de interacción que hace uno con la inteligencia artificial. Entonces, es bien interesante el punto. Ahora, ¿en qué áreas está presente la inteligencia artificial hoy día que pudiera ser de un gran impacto? Y eso tendríamos que verlo como ese efecto transformador que está teniendo ya, porque ya lo está teniendo, ¿ok? Ya es una realidad hoy día. La inteligencia artificial, por ejemplo, diagnósticos avanzados como radiología asistida por inteligencia artificial, por ejemplo, donde ponemos a una inteligencia artificial a ver imágenes, literalmente, analizar y ver imágenes, que lo que va a hacer básicamente es analizar los patrones que tiene cada imagen y puede determinar a través de los patrones cuándo es o no es una patología. Y esto ha sido en base a aprendizajes previos, obviamente. No es que lo hizo así de la nada, no. Hay un aprendizaje previo, con modelos, con fotos, con imágenes, etcétera. Todo ese aprendizaje, la inteligencia artificial lo maneja a la perfección, lo capta, lo interrelaciona, ¿okay? Lo arma, lo reestructura en su propia memoria y luego te puede dar un diagnóstico. Y no solamente un diagnóstico, te da detalles que incluso a los humanos se nos pasan. Puede optimizar tomas de decisiones clínicas. Podemos
preguntarle y hacer un análisis basado en evidencia, la inteligencia artificial te va a dar una respuesta que van a... Cualquier persona que la escucha o que ve el texto que te coloca de respuesta, literalmente queda no solamente asombrado, queda impactado de la precisión con la que te da esquemas, diagnósticos, modalidades terapéuticas, diagnósticos diferenciales, todo literalmente. Todo eso basado en entrenamiento previo del modelo. A ver, la inteligencia artificial tiene varias cosas que es interesante saber. Tiene que tener un modelo, y el modelo es en qué especializas a la IA. Tú puedes especializar una IA en que sea médico, en ingeniero, en abogado. Lo puedes especializar. Tú le das el patrón que tú quieres de preentrenamiento, y ahí es donde viene el GPT. Pre-training model. Es un modelo preentrenado. ¿Ok? Entonces, este modelo preentrenado como médico, por ejemplo, tú le das una especialización. Quiero que sea radiólogo o quiero que sea oftalmólogo. Y todo el conocimiento que ya se le ha cargado, que ese es el preentrenamiento que ha tenido la IA, lo va a usar para comportarse como un especialista, ni siquiera un especialista, un súper especialista de esa área a la que tú lo estás modelando. Entonces primero se modela, luego se entrena. ¿Cómo lo vas a entrenar? Usándolo. Mira, tengo esto. ¿Qué es para ti esto? Le muestras imágenes, le muestras casos, le puedes colocar casos clínicos y él va a razonar. Y es literal, razonar acerca de eso que le estás entregando, y con toda la evidencia, que es el preentrenamiento que tiene, va a determinar diagnóstico, tratamiento, modelos terapéuticos, sugerencias clínicas. Todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Obviamente que también lo tenemos para otras muchas cosas. Monitoreo de pacientes, por ejemplo. Monitoreo de pacientes crónicos con dispositivos IoTM. Dispositivos de Internet de las cosas que se colocan en el cuerpo humano. Marcapasos, por ejemplo. Todas las cosas que puede hacer son increíbles. La verdad. Y quien no ha usado inteligencia artificial en esta época y con todas las características que tiene hoy día, no sabe todavía lo que se está perdiendo de ahorrarse en tiempo sabiendo usar una inteligencia artificial. Interesante toda tu exposición, Osman. La siguiente pregunta va enfocada al diagnóstico. ¿Cómo la inteligencia artificial está siendo aplicada en todos los métodos diagnósticos en el área médica? Sabemos que es muy importante desde el punto de vista diagnóstico la utilización de la inteligencia artificial. Haznos, por favor, una descripción de cómo la inteligencia artificial está siendo aplicada en el diagnóstico de las diferentes patologías y de las diferentes especialidades. Sé que es importante aquí porque es donde más se está utilizando la inteligencia artificial. Entonces, danos los ejemplos más representativos, además de hacernos la conceptualización de en qué métodos diagnósticos está siendo utilizada la inteligencia artificial. Danos ejemplos, por favor, representativos que hoy por hoy se esté utilizando, donde se esté utilizando la inteligencia artificial para los diagnósticos en medicina. Ok, Regulo. Para ejemplos prácticos te voy a dar uno de los que yo considero más efectivos, sobre todo por la patología que abarca, que son los ejemplos prácticos del modelo predictivo de la Cleveland Clinic y de la Mayo Clinic acerca de estratificar riesgos de infarto al miocardio con hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo. Estos son estudios que no solamente estudios, ya son prácticas clínicas que se hacen con inteligencia artificial, donde hay una precisión algorítmica, que es con lo que trabajan la inteligencia artificial, con algoritmos. Los algoritmos son como cadenas de órdenes, ¿ok? Como cadenas de órdenes que te llevan desde un input, una entrada, de, por ejemplo, paciente que tiene tal sintomatología, dolor torácico, ¿ok?
Y entonces a raíz de esa primera palabra y esa primera cadena, dolor torácico, él va desarrollando toda una serie de patrones, que son los algoritmos precisamente, como un patrón, que te va a llevar a preguntarte y a definir qué es lo que pasa con el algoritmo, hacia dónde va. ¿Se trata realmente de un dolor torácico de origen cardíaco? ¿Se trata de un dolor torácico de origen pleural pulmonar? ¿O se trata? Entonces el algoritmo va desglosando esas características, ese patrón, hasta llegar al diagnóstico. Y eso se puede hacer con inteligencia artificial de una manera súper efectiva. Lo mejor de esto es que esta escala se llega a ser más precisa incluso que la escala de Framingham Risk Score, que es una de las que utilizan para riesgo de infarto al miocardio. Y te quiero dar parte estadística y te voy a mostrar estos cuadros. Este sistema funciona, o estos sistemas funcionan con monitoreo en tiempo real con equipos IoTM, dispositivos de Internet de las cosas que se colocan en el cuerpo para hacer precisamente el monitoreo. Utilizan un sistema que se llama cardiomóvil, que usa algoritmos para ese análisis de datos de electrocardiografía, y esto es en tiempo real, ojo, y detectar arritmias que puedan predisponer a infartos al miocardio. Y estamos hablando de análisis predictivo, y ahorita te voy a dar una palabra clave de eso, de la parte de medicina 4P, que es la nueva tendencia en la medicina usando inteligencia artificial. Entonces, esto ha demostrado, según el American College of Cardiología, encontró que usando los IoTM lograron reducir hospitalizaciones en un 25% y detectar casos de infarto al miocardio que no son detectados de otra forma en un 18%. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el uso bien planteado de inteligencia artificial con patologías como el infarto, que, ojo, la primera causa de mortalidad en la mayoría de nuestros países a nivel mundial son enfermedades cardiovasculares, específicamente hipertensión e infarto, o sea que llegan a ese extremo. Entonces imagínate masificar este tipo de práctica clínica haciendo un análisis predictivo de casos. Imagínate el alcance. Y que todo el mundo se imagine el alcance de eso. O sea, podemos llegar a predecir antes de que suceda un infarto. Y estamos hablando de un 25% de evitar hospitalizaciones por estos casos. O sea, no estamos hablando de números bajos. Estamos hablando de un buen porcentaje de pacientes que se pueden salvar, literalmente, salvar de un infarto. Y esto me lleva a hablarte precisamente de lo que es la medicina nueva, la medicina que se transforma, la medicina 4P. En casi todas mis conferencias, casi todas mis últimas conferencias he hablado de la medicina 4P. ¿Qué es la medicina 4P? Es la medicina que revoluciona, que cambia el concepto tradicional que teníamos de medicina, que es una medicina reactiva, que prácticamente actúa cuando el paciente ya está enfermo. Cuando hablamos de medicina 4P, hablamos de una medicina predictiva, donde hacemos análisis para evitar que se produzca realmente una enfermedad. Preventiva, si sabemos la parte predictiva, obviamente vamos a poder hacer una buena prevención. Y estamos hablando también de medicina personalizada, porque esta sí está directamente ligada a cada paciente. Y estamos hablando de una medicina participativa. Ahí tiene las 4P. Por eso que se llama medicina 4P. Porque lo que te ayuda es a mejorar la parte de salud haciendo predicción. Y cuando hablo de predicción es, imagínate, te hacen un análisis genético. El análisis genético determina por tu patrón genético y familiar de antecedentes de que puedes llegar a tener un cáncer. Con ese análisis predictivo, yo empiezo a hacerte los estudios preventivos para ver qué tal estás. Porque el predictivo ya me dijo que sí podías tener una patología o podías hacer una patología. El preventivo me ayuda a saber en qué momento podría presentarse
Y que sea una medicina personalizada es que te llaman directamente y te dicen, mira, tenemos que hacerte los chequeos porque tu análisis predictivo da este resultado y el preventivo nos da un indicativo de que te toca o hay que hacerte los exámenes para evitar que te dé el cáncer. Esto hace, por ser una medicina muy personalizada, que el paciente quiera participar activamente en su proceso de salud. Porque al final, ¿quién es el responsable de que el paciente sane o no? No es el médico, no es el personal de salud, es el mismo paciente. Y aquí es donde está lo interesante del uso masivo de la medicina 4P. Esa es la revolución en la medicina. Eso va a ser el cambio en la medicina de la tradicional que conocemos al uso masivo de la medicina 4P usando inteligencia artificial. Excelente, Osman. Muy buena tu respuesta. La siguiente pregunta es con respecto a la inteligencia artificial aplicada a los tratamientos. ¿Qué tipo de aplicación tiene la inteligencia artificial en el tratamiento médico y en los tratamientos quirúrgicos? Y un poco hablándome después de esto, ¿qué otras incluyendo una pregunta más a este segmento, qué otras aplicaciones tiene la inteligencia artificial en la medicina o en la ciencia de la salud? Además de esta parte que se la estamos dedicando básicamente a las aplicaciones al tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, también queremos saber qué otras aplicaciones tiene en medicina. Ok, Regulo, la última pregunta que me haces es bien interesante, muy amplia. Voy a tratar de resumir todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y desde el punto de vista médico ya te di el ejemplo práctico con el caso que te acabo de comentar. Es una implicación directa en la prevención, en la predicción, en la prevención y en el tratamiento de pacientes con antecedentes y probable caso de infarto al miocardio. Pero hay otras, obviamente, y la precisión diagnóstica de la inteligencia artificial en caso médico es exquisita, no tengo otra palabra. Pero si hablamos del área quirúrgica, a ver, mucha gente no sabe que el Da Vinci, el famoso equipo quirúrgico Da Vinci, trabaja con inteligencia artificial. La precisión del equipo en la operación es magia de la inteligencia artificial. Porque el cirujano que puede estar a 5.000 kilómetros operando y manipulando no tiene la precisión que tiene la máquina operando. Esa precisión de manejo no la da el cirujano. El cirujano está moviendo y está siendo delicado y todo lo demás. Pero la precisión es obra de la inteligencia artificial. Cuando yo te hablo de precisión, te digo, por ejemplo, que con el Da Vinci tú haces operaciones en sitios muy pequeños, donde esa precisión de movimiento te la puede dar el cirujano desde donde está, pero siempre él puede tener algún movimiento que no va a ser tan delicado, pero la máquina con inteligencia artificial interpreta el movimiento de una forma muy sutil, ¿ok? Que el cirujano podría o no podría tenerla, pero que el equipo sí la tiene. Y eso lo hace por la inteligencia artificial que maneja el equipo. Y esto es para la parte quirúrgica. Dentro de la parte médica hay otros apartados que también podemos hablar, como la precisión diagnóstica en radiología con imágenes. Mira, se han hecho experimentos con oftalmólogos, con especialistas en imágenes. Y siempre la IA les ha ganado a los humanos. Les ha ganado, literal. Mientras que los humanos pueden tener un porcentaje de apreciación y de diagnóstico del 97%, la máquina logra el 99%. 99.99, porque ni siquiera es que le quieren dar el 100%. No le quieren dar el 100% para que no se vea que la máquina realmente los derrota. Literal. Pero eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Las inteligencias artificiales tienen velocidad de proceso son mucho más rápidas que nosotros para reaccionar. Y eso no es malo, son herramientas. Es un punto que siempre yo le digo a mucha gente, la IA es una herramienta.
El problema es que nosotros a veces no la vemos como una herramienta, sino la vemos como si fuera, no sé, otra cosa. Pero una herramienta. ¿Qué otras cosas se puede hacer con la inteligencia artificial? Optimizar recursos clínicos, por ejemplo. Tener procesos automatizados, administrativos en cualquier institución de salud con inteligencia artificial, con una automatización con agentes de inteligencia artificial, que ya algunas instituciones lo comienzan a usar. Y se preguntarán, ¿cómo es esto? Bueno, son agentes inteligentes que en trabajo de equipo conjunto, guiados por un humano que es el que hace todo el recorrido o el proceso, y va diciendo, bueno, tú, agente 1, vas a hacer esto, agente 2 vas a hacer esto, y el agente 2 va a actuar después que actúe el agente 1, porque actúan en cadena, como si fuera una cadena de mando. Entonces van actuando hasta llegar a un proceso o un resultado, ¿ok? Un outcome que sea el que se espera de esa unión de varios agentes para hacer una labor. Imagínense una labor administrativa que requiere de 20 personas, pero que realmente automatizándolo con 2 sería suficiente. Por eso es que dicen que hay personas que van a perder los empleos. No van a perder los empleos, realmente tienen que aprender inteligencia artificial para ser parte del proceso y ser los guías de esas herramientas que tenemos. Son herramientas y tenemos que verlo así. Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? A una mejora en la atención del paciente. Es tiempo que le dedicamos realmente al paciente para hacerle tratamiento, para hacerle un buen diagnóstico. ¿Ok? ¿En qué otras áreas funciona? Laboratorios. Imagínense automatizar un laboratorio donde se toman las muestras, se analizan de forma automática y entregan un resultado, sin necesidad de humanos. A ver, yo no estoy en contra de que estos procesos automáticos se usen, pero cuando vemos instituciones de salud que tienen tiempos muy largos para entregar ciertas cosas como procesos, ahí es donde yo digo, hey, por eso es que nos quieren desplazar y por eso es que las máquinas pueden hacerlo más rápido, porque es que nosotros no ponemos tampoco de nuestra parte y hacemos las cosas a la velocidad que no deberíamos, sobre todo cuando se trata de vidas humanas. Entonces, habiendo dicho esto, hago como un resumen final. La inteligencia artificial es una herramienta que ya está transformando la medicina, que ya se usa. Ojalá se usara más, pero realmente son todavía pocas las instituciones que le están dedicando tiempo y dinero a usar inteligencia artificial. Y hay instituciones. En Latinoamérica conozco 2 o 3. A ver, el Hospital Sirio-Libanés en Brasil, el Hospital Italiano en Buenos Aires, el Hospital Alemán en Chile, y aquí en Estados Unidos en muchas instituciones como la Mayo Clinic o el Cleveland Clinic, se está usando ya. Falta personal de salud que se entrene, y aquí es donde sí voy a hacer un pequeño aparte. Yo me encargo de dar cursos de inteligencia artificial aplicada de salud. Y hemos formado ya 44 personas de diferentes áreas de la salud, la mayoría médicos, pero que ya tienen ese entrenamiento y son parte de esta ola de cambio que viene del uso de inteligencia artificial. Y seguimos formando. Ahorita tenemos un grupo de 22 personas que se están formando en el curso. Cualquier cosa que quieran saber de esto, pues Regulo les dará mis datos y así podrán tener esa experiencia de aprender a manejar la inteligencia artificial para mejorar no solamente a nivel personal, sino profesional, y además de eso, mejorar sus tiempos de atención al paciente. Hacer una mejor medicina, hacer una medicina realmente predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Y con esto termino. Cualquier pregunta que pueda hacer el público, pues me la puedes dirigir, Regulo, y yo con gusto las voy a contestar. Muchas gracias por todo. Espero que este programa sea un éxito como los que hacíamos en Venezuela. Y excelente exposición, Osman. De verdad que a pesar de que el tiempo en este tipo de podcast o de programas es muy reducida, tú has hecho un resumen bastante completo dentro de lo que cabe en el factor tiempo,
sobre lo que es la inteligencia artificial y las aplicaciones en el área médica, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de manejar pronósticos y datos, en el tratamiento médico y quirúrgico, y un resumen verdaderamente bastante generalizado, pero bastante completo. Inmensamente agradecidos por aceptar nuestra invitación y por darnos todos esos conocimientos. Ahí van a tener toda la información de cómo tener acceso al doctor Osman Argüello, que dicta cursos y talleres y conferencias sobre informática biomédica, y también habla de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, cómo cada médico puede conseguir en la inteligencia artificial una herramienta muy poderosa y muy efectiva para mejorar, además de ya sus conocimientos, mejorar su ejercicio profesional, optimizarlo, por decirlo de alguna manera. Osman, muchas gracias, y a la audiencia de Médicos TV, gracias por estar con nosotros. Seguiremos llevando hasta ustedes los mejores programas, siempre buscando la innovación, siempre buscando los avances, la actualidad, nuevas noticias, todo lo que tenga que ver con temas de salud. Los invito a una próxima oportunidad para seguir disfrutando de Médicos TV Internacional. Aquí están nuestras redes sociales. Por favor, regístrese o suscríbanse en nuestro canal de YouTube y síganos a través de esta vía. Gracias. Médicos TV Internacional. A nombre de Racer, expertos en calefacción, aires acondicionados y campanas para restaurantes. Amy Names Immigration Solution, trámites migratorios. Val Shop, Sublimation Utah, estampados e impresiones en todo tipo de superficie. Médicos TV.